Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos compañeros al entrenamiento de vikingos del día de hoy aquí en Orbitur. Muy bien, como saben, en cada entrenamiento hacemos una parte cultural, una parte de técnicas y una parte práctica de combate. Entonces vamos a comenzar con la parte de la nota cultural. Muy bien, la nota cultural del día de hoy va a estar dedicada precisamente al casco vikingo, al yelmo de Geirmundur, uno de los cascos, uno de los yelmos más icónicos de la arqueología de los vikingos, ¿ok? Sería exactamente el que traigo puesto, que es una reproducción histórica, obviamente con ligeros detalles y adaptaciones para poderlo utilizar aquí en nuestras actividades, pero básicamente está basado en las mismas medidas, las mismas formas, la misma construcción y el mismo tipo. Muy bien, entonces vamos a hablar de este yelmo conocido como Geirmundur o yelmo de ocular. Como saben, pues el nombre es muy obvio precisamente por la mascarilla que tiene al frente. Pueden ver, protege nariz y ojos, ¿ok? Muy bien, este yelmo fue encontrado en el año de 1943 en Noruega. No sabemos exactamente qué país era cuando lo enterraron, porque como saben las fronteras han cambiado con el tiempo. Entre Alemania, Dinamarca y Noruega, pues se han puesto diferentes límites en diferentes momentos. En el momento en el que estamos hablando, ¿recuerdan qué estaba pasando en los 40 en esa zona? La Segunda Guerra Mundial, por lo tanto estaba bajo control nazi esa zona. Los granjeros que lo encontraron no lo entregaron inmediatamente para que pues, no fuera a caer en manos equivocadas. Durante un tiempo estuvo guardado en su granero, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿quién lo encontró? Este yelmo fue encontrado por un granjero y su hijo llamado Lars Geirmundur. Precisamente la zona donde estaban, esta granja, era conocida como Geirmundur y ellos llevaban el apellido en su familia. Entonces esta persona, Lars, encontró el yelmo, lo ocultó y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial ya se pudo revisar con arqueólogos noruegos que fueron a dar fe y a entender qué se había encontrado exactamente en este sitio, ¿ok? Entonces sabemos por algo que es uno de los hallazgos más importantes y más ricos de la edad vikinga. ¿Por qué? Uno, este yelmo es uno de dos, supuestamente, yelmos que se han encontrado completos o más o menos completos, lo suficiente como para ser restaurados. Entonces este yelmo podemos volverlo a hacer, volverlo a poner en el cráneo, justamente como se lo ponen los vikingos, porque estaba casi completo, estaba en 9 fragmentos, lo suficientemente enteros como para lograr reconstruirse tal y como era. Se dice que este es uno de los 5 hallazgos de yelmos vikingos que hay hasta la fecha. De esos 5, solo 2 se han encontrado así de completos. El yelmo de Geirmundur y también el yelmo de Jarm. No sé si alguna vez lo han escuchado, si quieren búsquenlo por ahí. El problema del yelmo de Jarm es que sí fue encontrado completo, incluso más completo que este, pero tiene muchas irregularidades en su construcción, ciertas partes que son demasiado delgadas. Aparte fue encontrado en un depósito de basura y no en una tumba como usualmente se encuentra. Entonces tiene muchos puntos sospechosos como yelmo, aunque finalmente la comunidad recreacionista ya lo ha aceptado y si ustedes lo buscan lo pueden encontrar. Yelmo de Jarm es parecido a este, solo que mucho más tosco, mucho más redondeado y con una mascarilla más grande. Existen varias teorías, probablemente ese fue un yelmo de no tan alta calidad, pero pues sería entrar en más investigación que a la fecha no se tiene. Precisamente el yelmo de Jarm es de los últimos 5 años aproximadamente. Entonces, bueno, junto con otros fragmentos como el fragmento de Tjele, se escribe T-J-E-L, Tjele, y el fragmento de Lodbrok, podemos volver a armar y saber cómo eran estos yelmos de tipo ocular. Ojo, estos dos últimos hallazgos que he mencionado están mucho más fragmentados, se han encontrado únicamente pedazos de la mascarilla, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, una vez que se llevó con los arqueólogos, el yelmo de Geirmundur fue datado al año aproximadamente 970, ¿de acuerdo? Fue encontrado con muchos otros objetos, por eso es uno de los hallazgos más importantes de la era vikinga. Fue encontrado con 3 espadas de alta calidad. Recuerden que las espadas pueden llegar a valer más de 15 barcas. Entonces estamos hablando de un tesoro entero ahí. No solo 3 espadas, sino una de las espadas tenía incrustaciones de plata en el mango. Era una espada de tipo R o S, similar a esta, normalmente conocida precisamente con el nombre de espada de Geirmundur, junto con las otras 2 espadas. Se encontraron 3 lanzas,
se encontraron 3 hachas, 4 humbos, que es la parte metálica central del escudo. Probablemente estaba enterrado con 4 escudos, solo que como la materia orgánica no sobrevive el paso de los milenios, únicamente nos encontramos generalmente con lo que es metálico. Y se encontró con una cota de malla, entonces realmente tenemos ahí armas para armar a una tropa completa y probablemente las armas de un pequeño rey. Recuerden que reyes nacionales como para gobernar toda Noruega, toda Dinamarca, no surgieron hasta ya acabando la edad vikinga o después de la edad vikinga. Aquí eran reyes que tenían hectáreas, ¿no? Digamos, su reino. Tenían kilómetros de extensión su reino, pero no suficiente para hacer toda una región geográfica o todo un país. Generalmente gobernaban una bahía, un fiordo o una zona con planicie o algo así, pero muy enfocado a una zona geográfica, no tanto a gobernar toda una nación. Entonces digamos que este hombre que estaba enterrado ahí probablemente era uno de esos reyesuelos o reyes menores con un enorme poder para conseguir todas estas armas, pero no un poder regional tan generalizado. Muy bien, entonces ¿qué encontraron los arqueólogos sobre este yelmo? Lo siguiente, del año 970, estamos hablando del siglo X, por lo tanto digamos que muy icónico de la edad vikinga. El siglo X digamos que es el siglo fuerte de la edad vikinga, comparado con el 9 y con el 11 que ya es más bien la decadencia. Encontraron que este yelmo está construido de una forma que llamaríamos Spangelhelm. Ya lo hemos visto en otras notas culturales. El Spangelhelm es un yelmo hecho de pequeñas placas, ¿okay? Spangen significaba en nórdico placas y helm significaba yelmo, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver la construcción. Tiene un aro general que va a cubrir la cabeza alrededor, y a este van remachados estas 4 nervaduras. A estas 4 nervaduras y el borde nos van a crear el marco en el cual vamos a poder remachar el resto de placas. A este marco le van a remachar 4 placas, igual que en la construcción de los yelmos Spangelhelm, para terminar de cerrar el yelmo. Como pueden verlo en este otro yelmo, que sí forma parte de la categoría de Spangelhelm, obviamente ese tipo de yelmos eran mucho más picudos, eran el precursor del yelmo cónico, pero estamos viendo el mismo sistema de un marco de 4 ejes, en el cual 4 placas van a ser remachadas. Ya le habíamos hablado. Conforme fue evolucionando hacia el siglo XI la tecnología de metalurgia, ya no fue necesario hacer piezas tan pequeñas, ya se pueden hacer láminas más grandes de las cuales se podía sacar un yelmo en una sola pieza. Muy bien, entonces, ¿qué nos dicen los arqueólogos sobre dónde vino este yelmo? Porque las cosas no vienen de la nada. Los estilos, las formas, las técnicas de construcción generalmente van relacionadas a lo que hubo antes, a lo que alguien trajo, todo está conectado. Entonces, ¿de dónde vino este yelmo? Lo que más podemos conectar a este yelmo son los yelmos de la edad previkinga, conocida como era Vendel o periodo merovingio, depende de que le pregunte. En la zona de Escandinavia, sobre todo en Suecia, sobre todo en un lugar llamado Vendel, se han encontrado muchos yelmos del tipo ocular, muy similar en construcción, en forma a esto. Sin embargo, la diferencia que tienen es que están totalmente adornados de bronce. Algunos tienen esta nervadura de atrás para adelante, totalmente hecha de bronce, adornada con una cabeza de animal, generalmente dice que de serpiente o de dragón, aquí en medio de los ojos, y son caracterizados por unas cejas de bronce dorado que le dan un aspecto pues bastante noble, bastante real a quien lo porta. Si se fijan, aquí podemos ver estas incisiones que tiene, estas marcas o líneas, cejitas o pestañas que tiene el yelmo. Podemos decir que en cierto modo esto es un recuerdo vestigial a como fueron anteriormente los yelmos. Digamos que si se perdió todo ese lujo, fue porque cayó el Imperio Romano de Occidente y dejó de fluir el oro hacia el norte. Recuerden que los romanos preferían no pelear contra los germanos del norte, o sea, contra los nórdicos, ya estaban muy lejos, no había mucho que ganar allá y había mucho que perder. ¿Qué era mejor? Sobornarlos. Entonces continuamente se le pagaba a reyesuelos para que mantuvieran ese poder romano, pero en nombre de Roma, pero en sus propias manos. Cuando dejó de fluir el oro romano hacia el norte, se acabó toda esta bonanza, toda esta abundancia, entonces las armas empezaron a ser mucho más humildes. Por eso este yelmo es casi igual a los que conocemos como Vendel, pero totalmente de aceros y piezas de bronce. Hubo análisis que dicen que había rastros de cobre en las incisiones.
y por eso algunas veces se reproduce con líneas de color cobrizo aquí, pero los expertos no están totalmente convencidos al respecto. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Como esto se trata de hacer ciencia basada en evidencias, en datos que podemos comprobar, digamos que por lo mientras no hay suficiente información para comprobar si tenía algún tipo de adorno o no, pero los expertos se decantan a que posiblemente en esta época no. Y finalmente, ¿de dónde vinieron estos yelmos que conocemos como Bender? Bueno, podemos decir que vinieron de los últimos periodos del Imperio Romano y Occidente. Les recomiendo que ustedes por su cuenta busquen los yelmos de nervadura, así lo podemos llamar en español, tardío-romanos, o sea, del fin de la era romana. Lo van a encontrar en inglés como Rich Helmet. Son casi idénticos estos yelmos y se llaman de nervadura precisamente por esto, porque tienen una nervadura de atrás para adelante, no tienen la de lado a lado, solo de atrás para adelante, que les daba mucho más fuerza. De hecho, el yelmo decía casi como en dos piezas, se unía por el centro con esta nervadura. Ese yelmo es casi idéntico a este que tenemos aquí, solo con la excepción de que no tiene la mascarilla cerrada, únicamente tiene un nasal. Entonces les recomiendo que lo busquen. Es probable que estas formas nórdicas del yelmo se dieran cuando varios yelmos de nervadura terminaron en el norte y ellos los adaptaron a su forma de hacer las cosas. También podemos saber que en esta época los guerreros de caballería de los romanos utilizaban mucho mascarillas completas que tenían una forma anatómica, es decir, una cara humana. Eran como un maniquí de metal cuando estaban encima de sus caballos. Puede ser que esa imagen de una máscara de metal, una cara metálica, tuviera mucho impacto en la psicología del nórdico y dijeran yo quiero eso, pero no fueran capaces de replicar la orfebrería para hacer una cara bien detallada. Entonces inventaron este asunto de ponerle una máscara. Entonces tal vez no tenías una cara como tal esculpida, pero sí algo que te convertía en alguien con una cara de metal y que podía imponer ese respeto y esa intimidación sobre sus oponentes. También les recomiendo que busquen estas máscaras de caballería romana para que vean que son totalmente humanizadas, totalmente anatómicas, con nariz, ojo, boca. Bueno, aquí crearon una abstracción hasta donde pudieron para crear un efecto similar. Eso sería todo para introducir esta importante pieza de equipo de los vikingos. Normalmente seguimos con sus dudas, preguntas y cualquier otra cosa que quieran agregar. Yo soy Edgar Rodrigo y este es Orbitur Viking México. Por favor denle like, suscríbanse y todo lo demás. Hasta luego.